Y las dos juntas empezamos. Hola, amiga, Hola ¿cómo querida estás? amiga, ¿cómo estás? Una semana más, sin amigas Sí, conectadas. Yo soy Cari y tú. y yo soy Guadalupe Laura. Gracias por Y acompañarnos estamos, en este episodio que va a tratar así. son ah, ¿De qué va a tratar, Karina? bueno, mira, estamos en el capítulo de historias de terror, que queremos contar algunos casos o que hemos escuchado de alguien cercano o que también los hemos vivido. Así que nada, hay que empezar. Seguramente a muchas personas le ha pasado algo parecido y bueno, si tienen algún comentario sobre eso, ya saben que nos pueden decir y escribir y nosotros también vamos a comentarles, ¿no? Sobre nuestra experiencia. No sé, Lupe, ¿quieres comenzar tú? No, empieza tú. Esta vez quiero que empieces tú. Bien. Mira, voy a empezar con algo que me dijo un familiar, porque siempre cuando, no sé si en el colegio te pasaba, que hubo un tiempo que la Ouija se puso de moda, Por el que todo el mundo, exorcista. "Oh, la Ouija, la Ouija, la Ouija", ¿no? Hasta pasaban noticias que había sido alguien poseído, no sé, tú sabes que siempre ahí en Perú a veces pasan esas cosas. Y vino este familiar y me dijo, vayas a hacer la Ouija, pero no lo vayas a hacer. Y yo así, pero así, toda traumada, ¿no? Y decía, ¿por qué me está diciendo eso? Entonces ya después le pregunté, oye, ¿por qué, no? Yo hice una vez, me dijo. Hice una vez y no, no es bueno, no es bueno, ¿eh? Ah, bueno. Al pasar el tiempo, ya ahora, por ejemplo, para hacer este capítulo, le dije, ya, cuéntame la verdad. ¿Qué ha pasado? Porque cuando yo era jovencita, tú me decías, no, no hagas la Ouija, no hagas la Ouija. Y me dijo, sí, ya te voy a contar. Yo hice varias veces la Ouija. Ah, entonces ahí está la diferencia, ¿no? Una vez a varias veces. Claro. Me hizo que un familiar tenía su tabla. Y entonces ella una vez fue a visitar y le dijo, ya, hay que hacer la Ouija y ella estaba interesada, ya. Y que con el vasito, ¿no? Ponían el vaso y ponían el dedo y ellos hacían preguntas concretas, ¿no? Ujú. Y te dice sí. Y lo más gracioso fue que entonces ella se tomó prestado la tabla, o a veces dice que con una simple hoja, ¿no? Que ponían así, igual, ¿no? Dibujaba, lo hacía con sus amigos de la universidad. Ujú. Entonces le decía, voy a pasar el examen de biología. Sí, no, ¿no? Y ella lo que recuerda es que una vez tenían un viaje, creo que para Iquitos, para una práctica, que algo así, ¿no? Y hicieron la Ouija 2 semanas antes y preguntaron, ¿no? Ah, vamos a ir al viaje, una cosa así, ¿no? Y una amiga, creo que se llamaba Berta, le dijo, voy a ir al viaje y le pusieron que no. Y entonces todos dijeron, qué raro, ¿no? Porque ya todos habían pagado la cuota, ¿no? Para ir al viaje. Y un familiar de ella fallece. Entonces no pudo ir. Entonces el familiar de esta persona fallece, ¿no? Y así como ese dato, hubo varios, ¿ya? Y qué increíble el contacto, ¿no? Con el otro lado, con estos espíritus que están andando. Lo mismo que hablamos, pues, ¿no? En el tema Sí, de las películas, así cuando hablábamos de Sexto Sentido y los otros. sí, eh, es una energía que está aquí y que nos rodea, ¿no? Y sí. que de alguna forma hay personas que son más sensibles y que pueden tener el contacto, o hay algunas herramientas como la Ouija que también te podrían ayudar. No se lo recomiendan a nadie porque dicen, como muchos hemos escuchado, estamos rodeados de almas buenas y de almas Claro. malas, ¿no? Y una vez pasó que no se quieren ir. Ujú. Y dice que nunca tiene este tema de que tienes que cerrar, ¿no? Despedirlo y que se vaya, Sí. pero ya queremos terminar. No, no me quiero ir, no, no, no. Y te puedes quedar 1 y 2 horas. Entonces, yo me imagino que, por ejemplo, algunas veces los chicos que han hecho en el colegio algo no han cerrado y puede ser después que tengan algún tipo de trauma, ¿no? O eso que sientes, esa energía, no sé, podría ser. Pero bueno, igual, no se lo recomiendo a nadie, solamente quería llegar al punto de que
que varias personas en diferentes maneras han tenido ese contacto, ¿no? Sí. Con el más allá, que han sentido presencia. Sí. Ahora tú, Lupe, dime. Bueno, ahora que mencionas esto de la Ouija, yo también es el caso de una persona que conozco que también de joven, cuando trabajaba, descubrió la Ouija y lo que la marcó fue que yo creo que también depende mucho de la energía de la persona, como dices tú, ¿no? O sea, en qué nivel estás, que puedes atraer entidades que puedan ser buenas o entidades que no tengan tan buenas intenciones y de qué se sirven. O sea, ¿cuál es la intención de esas entidades que no tienen buenas intenciones? Esta es una pregunta un poco redundante, pero a lo que voy es, ¿de qué se pueden servir de ti cuando no tienen buenas intenciones? Eso yo no lo sé. Pero esta persona sí es una persona que de corazón tiene muy buenas intenciones y cuando jugó la Ouija, lo descubría mientras trabajaba, ¿no? Entonces, el mensaje que le dieron es, tú tienes esta colega, ¿no? Y esta colega tiene un problema de salud, que trata de cuidarse mucho porque igual va a fallecer, ¿no? O sea, era como, le estaba haciendo ver de que de alguna manera le hiciera saber a la colega, sin decir que se iba a morir, pero que disfrute mucho el poco tiempo de vida que le quedaba, ¿no? Se me quedó marcado, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, ahora lo que tú estás diciendo es muy importante porque justo hay personas que resaltan, ¿no? Psíquicos que resaltan eso. ¿Cómo es posible que el alma, o sea, el alma está, tú estás hoy conectando con un alma y el alma te está diciendo un evento del futuro, ¿no? O sea, es Claro. como que cuando dicen, ¿no? Cuando tú mueres, el tiempo es diferente, no hay tiempo. Entonces, no, a veces nos han dicho, pues tú mueres y vas a ver la película de tu vida. Ta, ta, ta. Y hasta hay Sí, personas que sienten el dolor y todo. claro. O sea, la forma de que ellos manejan el tiempo es totalmente diferente. Claro, pero esa es la duda que tenemos, ¿no? O sea, como son diferentes realidades, diferentes, como dices tú, multiversos, no solamente de nuestra alma, sino también de estas otras realidades paralelas, yo no sabría entender cómo es que manejan ese tipo de información. Yo traté de encontrarle una explicación a ese tema cuando empecé a escuchar de este tema de lectura de registros akáshicos. No sé si has escuchado antes. Sí, Un poco. claro, entonces dicen que en los registros akáshicos, le dicen el akasha, ¿no? Es este espacio en la energía del universo. O sea, no sé cómo lo explicaron, pero la manera como yo lo entendí es que sí, desde la física, ¿no? O sea, si la teoría del Big Bang es cierta, porque hasta ahora no hay muchas teorías ¿cómo es que digo? Se tienen abajo, pues, esto del Big Bang. No, si todo viene de una sola explosión y el universo está en expansión, todo está contenido ya, ¿no? Entonces, y la idea de los registros akáshicos es que toda esta información está ahí, o sea, todo lo que ha sido, es y será, ya está ahí. Y viene con este tema que hablábamos, ¿no? O sea, la noción del tiempo lineal es una construcción humana, ¿no? Para nuestra propia comprensión, para estar más en paz con nosotros, con nuestra vida, ¿no? Con nuestra humanidad, ¿no? Pero si efectivamente todo ya ha sido, es y será, en los registros akáshicos se ve todo. Entonces mi impresión, haciendo un paralelo con esto de que sí había un contacto con entidades del más allá, más acá o donde sea, pero que no está, pues, en nuestra propia realidad. Creo que ahí sí es posible, ¿no? O sea, esas entidades tienen un acceso a una información que bueno, o sea, nosotros como seres humanos no nos han enseñado, pues, a verlas, ¿no? Hay gente que enseña lectura de registros akáshicos, etcétera, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto puede ser bueno que todo el mundo aprenda. O sea, no digo que sea malo, ¿no? Pero el tema es desde dónde lo va a hacer la persona, ¿no? O sea, no va a ser un uso y abuso de esa consulta, ¿no? De ver qué es lo que va a pasar, porque como tu alma ha decidido muchas posibilidades y todo el tiempo estás consultando, al final tú ni siquiera sabes, o sea, no te estás permitiendo el proceso de desarrollo, ¿no? De descubrir, hacer, ¿no? Nunca me he hecho una lectura de registros akáshicos. Me gustaría hacérmela, pero sí sé que a veces, por ejemplo, incluso es como que
esa parte energética de lo que he escuchado es también tan sabia que hay momentos que te dicen que hay cosas que no tienes que saber. Si quieres saberlas, pero no es tu momento de saberlas, no las vas a saber, ¿no? Claro. Y bueno, ese sistema, sí, o sea, yo creo que eso de la Ouija se puso de moda por la película El Exorcista, pues, ¿no? Que tampoco se me olvidó, porque la No chiquita sé si... termina poseída por haber jugado, ¿no? O sea, Así, porque yo sí, no, como no veo películas de terror, sí, no, sí, sí. entonces, Da mucho miedo esa película, mucho, mucho, mucho miedo. Yo tengo más que todo, por o ejemplo, sea, experiencias personales, ¿no? Yo creo, o sea, tengo familiares que tienen el don de ver u oír ciertas cosas. No puedo entrar en detalles de quiénes son, etcétera, ¿no? Pero sí puedo decir que, por ejemplo, dos ejemplos, ¿no? Tuve, y luego voy a contar de las cosas que me pasan a mí, ¿no? Tuve un familiar mío que murió de manera trágica ya. Entonces, en Perú siempre se habla, o en todo caso, yo he crecido en mi familia siempre se ha hablado de esto de que cuando una persona va a fallecer, se despide de sus seres queridos antes de fallecer. ujú, Entonces yo no sé si has escuchado, por ejemplo, en tu caso, o sea, que la gente dice, ah, sí, se va a despedir, se ha despedido, se ha despedido, yo no sé. Pero yo he crecido escuchando eso, ¿no? O sea, de gente que tiene, tengo un caso, que antes de que fallezca, una persona se despide de sus seres queridos, pero y manda señales, ¿no? Y entonces, este familiar que murió de una manera trágica, se fue a despedir de una de estas personas de mi familia que tiene el don de ver. Entonces, este familiar tenía una manera particular que cuando visitaba la casa de esta persona con el don, tenía una manera de recorrer pues el pasillo de un pasillo dentro de la casa y el día que falleció, se apareció en la casa de este familiar, caminó hasta la zona donde tenía la costumbre de hacer eso, volteó a mirar al familiar, pero el familiar lo veía desde una ventanita que estaba un poco pavonada, pero el familiar sabía quién era, ¿ya? Volteó a mirar, se dio la vuelta y se fue. Y esta era su manera de despedirse, ¿no? Tengo otro familiar también, y este mismo familiar, por ejemplo, cuando mi papá falleció de cáncer, ¿no? Entonces, cuando mi papá falleció, fueron miembros de mi familia a ayudarnos, pues, a hacer la velada antes de que sea el funeral. Y este familiar me dijo, ¿no? Esa noche mi papá estaba viéndonos a todos, ¿no? Ya había muerto mi papá, ya había muerto, pero mi papá estaba ahí en la sala viéndonos a todos. Y ese familiar me dice, pero no les iba a decir, pues, que él estaba ahí mirando cómo estaban todos, ¿no? O sea, porque no las iba a alterar, ¿no? Y sí, pues, ¿no? O sea, son... A veces son... Yo le digo dones, ¿no? Pero a veces yo creo que ha sido muy difícil porque hay que distinguir, ¿no? O sea, cuando encuentras personas que tienen ese tipo de don, a veces no siempre van a tener la capacidad de compartirlos con todos porque las tildan de locas, o sea, y dependiendo, o sea, efectivamente hay experiencias o no, pero en la mayoría de casos, o sea, cuando encuentras personas que tienen ese tipo de don, o sea, hay que distinguir porque hay gente que la pueden tildar de esquizofrénica por estar escuchando voces o viendo cosas que no están ahí, ¿me entiendes? Entonces a veces es como que un poco delicado saber distinguir quién tiene esa capacidad de quién está teniendo un problema, pues, que necesita ser tratado, ¿no? Y en mi caso, o sea, no es el único familiar, tengo otro familiar que también cuando mi papá falleció unos 3 días antes, este familiar recibió como un golpecito en la espalda que mi papá tenía la costumbre de hacer con esa persona, ¿no? Entonces, y este familiar supo, ¿no? Ya se está despidiendo, ¿no? Yo no he tenido esas experiencias de despedida. Entonces, yo no he tenido esa experiencia de que se hayan despedido, ¿no? Quizás porque cuando yo era chica, de las cosas que viví, que ya después le vamos a contar, porque vamos a pasar a un ejemplo tuyo,
Yo personalmente sí pedí que yo no quería ver. Yo no sé cómo el universo me escuchó, pero yo recé y dije, ya no quiero, o sea, no. Así que ya, eso es una de las historias de... Claro, o sea, cuando la cuentas, una parte de mí se pone así como que, ¿no? Qué miedo, ¿no? Pero otra parte de mí digo, sí, o sea, claro, como son seres queridos los que se despiden, es como que no te da tanto miedo que si fuese algo que tú no sabes quién es. Pues no, tengo ahí un par de historias así, esas sí dan miedo. Pero bueno, pasemos a otros ejemplos tuyos. Justo ahora que hablabas de esos temas de despedidas, por ejemplo, tengo uno de hace tiempo, mi abuelo estaba en sus 80 creo ya, y estaba mal ya, creo Ujú. que algo con neumonía, pero varias veces él iba al hospital y cuando estaba mal hasta le ponían oxígeno y todo. En una que le pusieron el oxígeno y habría estado como que dormido quizás un día, dos, cuando se levanta, dice, tenemos que ir al velorio de Antonio. Y mi mamá decía, sí, tenemos que viajar a la Merced, porque Antonio se ha ido y tenemos que despedirlo. Y mi mamá, ¿pero qué? Ujú. ¿Dónde? Eso fue un jueves a las 10 de la mañana y jueves a las 10:30, 11, el señor fallece. O sea, y mi abuelo sabía que su primo, ¿no? Iba a fallecer. O sea, se Wow. levantó. Entonces, como él ha estado mal, ¿no? O sea, como que también estuvo mal, ¿me entiendes? Sí, Entonces, hubo ese tema de conexión, ¿no? sí, Quizás no tenía esa sensibilidad, pero tenía esa conexión. sí. Otra cosa, por ejemplo, fue también cuando una prima, estábamos ahí en mi cumpleaños, ya y pasó, ¿no? Ya cuando terminó mi cumpleaños, que me cantaron la torta y todo, me dijo, tu abuelita te vino a visitar. ¿Qué? Le digo así, sí, tu abuelita ha estado ahí en la grada mirando. Y yo, wow, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ay, ¿cómo no le dijiste? No, pues no te voy a asustar ese rato. Me dice. Entonces, ella tiene mucha sensibilidad a eso, ¿no? Mm, No lo ha desarrollado, me imagino que es mucha responsabilidad también. sí. Y bueno, lo último, o sea que a mí, eso sí me pasó a mí. Yo tenía un amigo que era un loquito, ¿ya? Así, siempre vivía a 1000 por hora. Y en una de las tantas conversaciones, una vez hablábamos de la muerte, ¿no? Es como si estuviéramos hablando ahorita aquí, tú y yo. Ajá. Y él me dijo, ya, el día que me muera, yo te voy a ir a fastidiarme. Sí, yo te voy a fastidiar, que no sé qué. Ponte, eso habrá sido el 2010, una cosa así, ¿ya? Ya, y te olvidas, ¿no? O sea, ya, a los 2 o 3 años fallece. Y bueno, fue al entierro, todo, creo que al mes o a los 2 meses que habrá fallecido, un día estoy durmiendo en mi casa, así normal, y se aparece en la pateadera de mi cama. ¡Ey! Te dije que iba a venir. Y ¿Y yo, qué oye, no hiciste? seas loco. Me levanté como, ¿qué es esto? Y yo en mí dije, este baboso sí vino, dije así, ¿no? O sea, como que, y ya le empecé a rezar y ¡Oh, todo. por Y le dije, Dios! pucha, ¿No gritaste? ¿Cómo no? ¡Wow! ¡Qué fuerza! Porque creo yo que casi tenía no, ganas de gritar ahora que me estabas contando. ¡Wow! sí, no, pero se pareció así como están viniendo o sea, de la pateadera de la cama. Te dije que iba a venir y yo, no sé si grité o no, o nadie me ¡Qué escuchó, pero miedo! me desperté ¡Ay, no! y ¡Qué ya esa vez miedo! ¡Ay, me puse Dios! a rezar bastante. Claro, es cierto que si Entonces es un sí, amigo no te da tanto miedo, pero igual da miedo porque ya estaba muerto, ¿no? ¡Wow! al igual que tú, yo me acuerdo que de niña he bloqueado bastante porque no sé si te ha pasado, que aún me sigue pasando, pero ya menos. O sea, tengo que estar muy zen, como dicen, ¿eh? Estás ahí y sientes así como un airecito atrás, así como que, ¿no? O a veces te dicen, Cari, y tú volteas y no hay nadie. ¿Y tú qué es esto? Sí, una vez todavía cuando era niña, Ya, estaba con mi perrito, ya. y mi perro estaba en un cuarto que para mí siempre había sido un poquito pesado, Sí. ¿ya? Y el perro es como que si hubiera visto a alguien entrar de la puerta, no sé, tú también creo que tienes perrito, y empezó a ladrar,
Ajá, y así, mirando, así como... Y yo, ay Dios, entonces, y yo sentía, no, acá hay algo, y sí, así. Y dije, ya está bien, protégeme, protégeme, pero, o sí, sea, sí sientes, ¿me sí, entiendes? sí, O sea, sí. la mayoría de gente, lo que no ha desarrollado, te va a decir, es que sientes algo, sientes algo. Yo siento, Entonces, yo de sí, chiquita veía en realidad, no muy ay, no, seguido, yo pero no, sí no había. veía. Ahí tengo mis historias de terror. En mi casa, la casa de mis padres, pues porque ya no es mi casa. Am, o sea, las que me acuerdo ya, porque puede haber pasado más y yo no me acuerdo. Pues las que me acuerdo claritas, ¿no? Tengo varias, Hubo una que sí me trajo paz, pero esa fue anecdótica. Bueno, ya. Una de las primeras era de que, por ejemplo, de chiquita, mi cama estaba contra la pared, ¿ya? Entonces tú cuando duermes en la noche, pues, si hay cierto, nivel de luz, tú puedes ver la sombra en la pared, ¿no? Tú ves tu sombra, ¿no? Y a mí me pasaba a veces un poco seguido que la sombra que yo veía en la pared era de un bebito. O sea, clarititito, era un bebito, o sea, ponte que si mi cuerpo es así, ¿no? La sombra tiene que ser una proyección, pero lo que yo veía a la altura de mi cabeza era un bebito moviéndose. Entonces yo cada vez que veía eso, me volteaba, me hacía una bolita y empezaba a rezar, ¿no? Porque no quería verlo, pues, ¿no? Después, en las noches a veces me daba sed, y entonces bajaba al primer piso a tomar agua. Pero eran las 2 3 de la mañana, pues, ¿no? Y cuando subía, me pasó un par de veces, yo tenía que ir al cuarto, pues eran tres cuartos en el segundo piso, más el baño, ¿no? Entonces está el cuarto de mis papás, el baño y cuarto donde tenía que ir yo. Y me acuerdo que un día teniendo sed, así, ¿no? Ya bajo, tomo agua y cuando estoy subiendo, veo lo que yo me acuerdo, yo sentía que era como si fuese una mujer, pero era una persona vestida de blanco, como si fuese túnicas así blancas, entre la puerta de mis papás y la puerta del baño, ¿no? Y yo igual tenía que pasar por ahí para irme a mi cama, pues, ¿no? Entonces no sabía qué hacer. Entonces lo único que hacía es que una vez que subía y llegaba al hall, cerraba mis ojos y me iba corriendo a mi cuarto, ¿no? O sea, porque no sabía qué era, pues, ¿no? ¿Y cuántos años tenías? Menos de 10, pero no me acuerdo exactamente fechas, ¿no? Entonces, Sí, no, ya. y yo me acuerdo que decía, no, o sea, yo rezaba, no, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Y ahora que dices eso de escuchar, ¿no? No sé en qué momento de la transición, o sea, ya dejé de ver, pero a mí me pasaba algo curioso. Ya no me pasa mucho porque también dije, dejen de fastidiar. Yo decía, ¿no? O sea, a veces te dicen, ¿no? Si a veces estás teniendo un evento paranormal de ese tipo y te está dando miedo, mejor hay que carajear a las entidades, pues, ¿no? Porque tú no sabes sus intenciones, ¿no? Entonces, pero a mí me ha pasado que cada vez que yo he ido de viaje, tocan los muebles. Hacen así. Siempre, ¿ah? Cada lugar que yo he ido en Perú, cuando me mandaban por trabajo a otros lugares, siempre hacen eso. Y lo hacían en mi casa. Y lo hacían donde yo iba. Al hotel que iba siempre hacían eso, ¿no? De noche, en la madrugada, ¿Cómo 2 que, 3 de la mañana. ¿Perdón? cómo que tocan tus muebles? Tocan, o sea, es como que estás aquí en el cuarto y hacen así. Toc, toc, toc. No la puerta, o sea, es el velador, el armario, algo del cuarto lo tocan. Entonces, Como diciendo... sí, Bueno, entonces ahora te hablo otro ejemplo. Nosotros tenemos una casa antigua eh, por Huancayo, ¿ya? Que es como sierra, ¿no? La sierra de Perú. Y mi mamá, tenemos un cuarto, es como de una familia grande y mi mamá tiene un cuarto. Y en ese cuarto, mi mamá nunca le ha gustado dormir sola, porque ella dice que se siente la energía, ¿no? O sea, se siente algo que es como que se desespera. Y las veces que, una vez yo me fui a vivir, creo que ahí un mes, 2 meses, ajá, y no podía dormir. Tenía tanto miedo que o dormía con la luz prendida o dormía con la tele, ¿ya? sí, Pero hubo un día
han sido varios, ¿ya? Pero hubo uno que fue fuerte, porque es como que yo estoy durmiendo, no sé si te pasó que duermes y es como que te despertaras, pero no te puedes no te puedes, Ujú. estás viendo todo lo que pasa alrededor. Y yo vi una sombra que se movía alrededor de la cama. Entonces se movía y se movía y no sabía cómo acercarse a mí. Hasta en eso viene por el lado derecho Ya. o izquierdo, no me acuerdo. Y es como que me quiere tocar Ay, o, qué miedo. ¿no? Ya. Yo no puedo moverme, es como que no puedes ni hablar ni mover, o sea, ¿no? Sí. Y esa vez me levanté, ¡fum! Como que, Dios, ¿no? Miedo. Creo que grité y todo, ¿no? O sea, Ya. ya. Ese día estaba una amiga y me dijo, ¿qué pasó? No, que acabo de soñar, qué horrible, que no sé qué, que eso, que lo otro. Pero es una desesperación porque sí ves a alguien. O sea, yo Sí. estaba viendo como una sombra así que baja. Y eso fue una vez que me levanté, ya. Después, otro día, también tuve un sueño como esos, pero creo que no grité, ¿ya? O sea, es como que lo superas y todo, pero eran las 6 de la mañana y mi hermano viene y abre la puerta. ¡Wow! ¡Karina! Y yo me levanto, ¿no? ¿Qué pasó? Le digo Ya. así. Te he escuchado gritar, me dijo así. Como que, auxilio, te he escuchado gritar y he venido, me dice. Y yo no he gritado. O sea, y mi hermano, En esa casa. qué raro. En esa casa, al costadito, en otro cuarto, él estaba en otro cuarto. Ya. Y él también me decía que sentía presión, o sea, que sí sentía Ya. como, ¿no? Sombra y todo. Entonces Sí. esa casa es bien, bien, bien pesada, ¿ya? ¿Y le han ido a Y, por bendecir, por ejemplo, ejemplo, han pedido que la bendigan? creo que solo le han echado agua bendita. Es que como no vivimos ahí, o sea, Sí. solamente vas por unos días, Sí. a veces uno olvida, ¿no? Por ejemplo, una vez con unos familiares y dice que tampoco vieron, pero también sintieron eso, oye, como que, uy, este cuarto, ¿no? O sea, es Sí. el cuarto, para eso, no sé si es la casa. Sí. Y cuando dice que él tomó una foto de noche, un primo, que ese año fue, vieron como una lucecita. O sea, como que había un alma ahí, o sea, Ya. ¿no? Que tomó Claro. en el patio. Entonces, si tú vas y tienes esa presencia, o sea, te quedas muchos días, empiezas a sentir ya. Ujú. Y entonces yo, por ejemplo, ya no puedo dormir con la luz apagada, pero y nunca había sentido esa presencia de alguien que te quiere atacar, así como lo sentí con mi amigo, Sí. igualito, como que está ahí, que, o sea, es como que espera que estés bien dormido, o puede ser que pasa también que pasa todos los días y tú no te acuerdas, pero hay algunos días que lo sientes tanto que te despiertas, ¿no? Y que Sí. ya vienes a este plano, o sea, no sé. Pero sí, es horrible, entonces ya lo único que hago es rezar, pues, ¿no? Porque ya no queda de otra. Mira, el ejemplo que tengo tiene que ver con lo que tú me dices. Pero sí es de hace unos años. No estaba chivola. Este, como yo pedí no ver, porque no me gusta, pues, ¿no? Prefiero escuchar, ¿no? Pero aún así tampoco es... Eso de escuchar es solo eso que golpea. Tic, 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 tic. Pero son golpes, o sea, ni siquiera es el aire, ni siquiera es la calefacción. Son golpes, o sea, golpean muebles, ¿no? Ahora último ya no. Pero también he estado rezando y pidiendo a los ángeles, bueno, haciendo meditaciones, ¿no? Pero Ujú. algo que me pasó cuando estaba una vez con alguien y vivíamos juntos, eh, la casa donde estábamos, yo sentía en las noches, mientras dormíamos, así como tú, que había una presencia en el cuarto, ¿ya? Y yo sentía, yo no veía, yo sentía cuando dormía exactamente el punto donde la persona, esta presencia está parada en el cuarto, que era al costado de la cama cerca mío, ¿ya? O sea, era como si... Yo no he visto esa película. ¿Cómo se llama esa película que fue un éxito que... Ay, ya me olvidé el nombre de esta película. ¿Paranormal creo que se llama? No, no era paranormal. ¿Cómo se llamaba? Ay, ya no me La acuerdo. verdad que si me dices de terror, Es una película de terror que yo no he visto, pero que sé que la historia es alrededor de una casa donde filman y la chica todas las noches se paraba así como que media zombie en el cuarto, una cosa así. No me acuerdo el nombre de la película, porque no la he visto tampoco, pero sé de qué se trata. Bueno, era algo así.
Estábamos dormidos y en el al costado de mi cama, o sea, de la cama a mi costado, en mi lado, digamos que a la altura, pues, yo estoy dormida, esta es la almohada, la persona estaba parada acá, ¿no? Mirando. Yo no veía, solo sentía eso, sentía una presencia de una persona, sentía la presencia y yo sentía que era una entidad masculina y que esa entidad miraba, pero era como que, y si no estaba en esta altura, estaba a la altura de los pies, o sea, como que rondaba la cama así, ¿no? Tac, tac, tac. Y no era una vez, o sea, la sentía varias veces. Entonces a veces yo decía, ay, qué fastidio, o sea, cuando yo la sentía, como dices tú, ¿no? O sea, cuando yo la sentía estaba así, ay, Dios, llévatelo, ¿no? O sea, no sé, yo hablaba cualquier cosa para que no moleste, pues, ¿no? Yo me decía en mi mente, no fastidies, no fastidies. Pero entonces llegó un momento en que como yo no veía, yo me cuestionaba, ¿de verdad siento lo que siento? O sea, yo no... O sea, algo me decía que sí, o sea, yo decía, en este cuarto, yo le contaba a la persona con la que estaba en esa época, ¿no? Yo siento que en este cuarto hay una entidad, y no me gusta la energía de esa entidad, le digo así, pero, o sea, de repente, pues en esta casa antes vivió una persona, algo, ¿qué habrá sido? Pues, ¿no? Y él me dice, ay, no, que estás soñando. Pero pasó 2 veces después, 2 veces en momentos diferentes, digamos, pues no sé, pues si una vez pasó en julio y la otra en septiembre, estoy diciendo así al azar meses ya, que mientras dormíamos, cuando yo sentía la entidad, a las 2, 3 de la mañana, mi pareja saltaba así diciendo, ¡hey! ¡Vete de aquí! Y entonces yo le decía, ¿qué estás hablando? No, pues este señor que quiere estar cerca tuyo, me decía así. ¿Ya? Está ahí, cerca tuyo, se quiere tirar encima tuyo, me decía. Entonces yo le decía, no hay nadie. Pero yo sentía, ¿me entiendes? Entonces yo le decía, sigue durmiendo. Entonces yo le decía, sigue durmiendo, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente yo le contaba, mira lo que has hecho. Le digo, tú te has despertado, has dicho, ¡hey! ¿Qué haces tú aquí? ¿No? Él no se acordaba. Pero lo interesante era que cuando él lo veía, o sea, en ese momento que se despertaba, él lo veía y lo veía donde yo sentía que la entidad estaba, ¿me entiendes? Entonces yo decía, entonces no soy la única que lo siento, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo me daba miedo porque yo decía, entonces esta entidad, ¿qué cosa quiere? Pues, ¿no? Y luego pasó, él no se acordaba de lo que había hecho. Pasaron otros 3 meses y volvió a pasar. Y esta vez yo sentía, así como dices tú, de esta entidad que rondaba tu cama en tu casa, que esta entidad sí quería meterse a la cama, ¿me entiendes? Exacto, entonces yo sentía que esa noche, yo sentía que la entidad quería meterse a la cama, ¿ya? Y entonces yo estaba así en esto de que rezaba a Dios y entonces me ponía a decir San Miguel y todo lo demás, entre medio sueño y vigilia. No estaba perturbada, pero sí estaba fastidiada de sentir esta energía que se quería meter a la cama. Y otra vez él, a las 2, 3 de la mañana, ¡hey! Volvió a reaccionar así, ¿no? ¡Vete de aquí! Entonces yo volví a decirle, ¿qué estás diciendo? Está aquí, se quiere meter. Pero él no se acuerda. La mañana siguiente mi pareja no se acordaba nada de lo que había dicho. Pero lo interesante es que él reaccionaba en los momentos donde yo sentía esa entidad, ¿me entiendes? Entonces yo dije, ya, entonces ahora sí me queda claro que, o sea, no estoy haciendo en mi imaginaciones, es esta sensación que tengo que efectivamente otra persona la ha visto, que después la persona de entre sus sueños no se acuerda lo que ha dicho, pero en el momento exacto donde yo sentía que la entidad estaba rondando, él ha reaccionado así, ¿no? O sea, y él, cuando ha reaccionado, ha dicho que es su nombre. O sea, él lo ha visto entre su sueño y la vigilia, ¿no? Él ha visto la entidad, yo no la veía, yo la sentía. Yo sentía, o sea, yo decía, es una presencia masculina, está aquí. Y lo que yo sentía es que esa presencia, por ejemplo, como yo no la veía, pero yo sentía dónde estaba, ¿no? Sentía que estaba acá, o cuando se movía a la base de la cama, yo sentía que estaba parada ahí mirándonos dormir. Porque eso es lo que yo sentía, o sea, yo sentía que esa entidad se ponía a mirarnos dormir. Entonces, y creo que, ahorita que lo cuento, sí como que me da miedito, ¿no? Pero, porque estoy así como, ¿no? Pero en esos momentos, justamente por eso, ¿no? De que yo pedí que no quiero ver, no me daba tanto pánico, porque ver sí me hace gritar, pues no grito así como en película de terror, así, ¡ah! Como si me estuvieran matando. Y tengo una anécdota así de la última vez que vi algo que sí fue muy fuerte, pero pasemos a otra historia tuya. La verdad que sí, ahorita que has contado eso, sí, pues es lo que prácticamente me faltó decir, es como que sientes que quieren
tirarse encima tuyo. No sé, yo a veces pienso, ¿sabes qué también pensaba? No dicen eso de que quieren poseerte en el tema de que quieren entrar en tu cuerpo y poder expresarse, no sé, ¿no? Lo que le pasa a los exorcismos, ¿no? Que viene un alma porque sientes que se quiere meter, o sea, dentro tuyo y es como que te ahoga, entonces ahí es que uno se levanta, ¿no? Y Ujú. también yo sentí que era una presencia masculina, de eso estoy súper, súper segura, y que mi hermano también haya escuchado, oye, ¿no? O sea, algo está pasando, o sea, y yo le dije, sí, cierto, entonces yo ya tengo terror de eso. Otro, mira, yo al igual que tú he bloqueado tanto que ya de niña no me acuerdo, me imagino que debo tener varios, pero es también, no sé si has escuchado eso de los duendes, porque a mí me pasaba que cuando antes vivía sola, bueno, había unos inquilinos en el tercer piso, pero en la noche sí me levantaba como a las 2, las 3, ¿no? Para tomar agua o algo así. Y pasitos, ¿ya? De bebito. Y yo decía, ¿estos qué están haciendo, no? Hasta que ya después de un tiempo les pregunté, oye, ¿sabes qué? Escucho, ¿no? Que ustedes, ¿qué hacen? ¿Van al baño? ¿Todos se levantan a esa hora, no? Y me dice, no, nosotros también escuchamos. Y hasta escuchamos como si estuvieran jugando como, así cuando la azogan, y ¡Qué corren y miedo! todo. Y dicen que y después años, y eso sí, varios, ¿no? O sea, ponte, ese ha sido del 2000 y después del 2005 una cosa así que me decían, una de ellas había quedado embarazada y tenía su bebito. Y me dice, mi bebito está llorando. Yo siento que lo están jalando, me dice así, porque, por ejemplo, un día lo dejaron en la cuna en una parte y Ya. después lo encontraron en otra. Y ella decía, no, son los duendes, son los duendes. Y yo le digo, ¿los has visto? Yo he visto como pequeñas sombras, así chiquitas, ¿no? Que corren. O sea, nunca los vio como los duendes que hacen en eso, pero veía sombras chiquitas que se movían, dice así. Y yo, bueno, ahí Ya. bautizó al niño y todo, dice que con eso se calmó. Yo Ujú, no sé, que si es la energía. Cuando ya ellos se mudaron y yo estaba realmente sola en la casa, ujú. sentía pasitos, como Ya. si corrieran y todo. Y yo dije, ay, no, Dios, dije, sí, no, no. Y también, o sea, empecé a rezar y bloquear, o sea, yo lo que hago cada vez que tengo miedo es bloqueo, ¿no? O Sí. sea, ya no, y no estar pendiente, porque si tú en un momento te quedas tan concentrada en eso, es como que sí, empiezas a sentir más, ¿me entiendes? Claro, te buscan. Y ya estás sola. Sí, Claro, exacto. Yo no quiero, entonces ya, no, sí. paso. A mí me ha pasado, o sea, eso de los duendes, yo conozco una persona que sí se acuerda que de chiquita, la persona no estaba bautizada y de chiquita vivía en una zona que era como en las quintas, pues, ¿no? Y en las Ujú. quintas, pues a veces hay un patio común y ella contaba que de chiquita un día se fue a comprar pan, una cosa así, y cuando regresa, en la piletita de la quinta estaban los duendecitos. Y los duendecitos le decían, ven, ven. Y ella pues le dio miedo, pues, ¿no? O sea, porque era una persona que también podía ver en esa época, pues, ¿no? Entonces, y los duendecitos le decían, ven, 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 para jugar, ¿no? No le hablaban, le hacían así con la manito, ven, ven. Y ella se fue corriendo a su casa después de comprar el pan, porque ya, pues, no, o sea, no, era una de esas Pero cosas así. describió a los duendecitos cómo Sí, era. dice que eran como, era así como las caricaturas, ¿ah? O sea, eran, hombrecitos así viejitos con sus barbitas y sus sombreritos, enanitos, pero se veían bonachones. En todo caso, los que ella vio eran bonachones, ¿no? Pero igual da miedo, pues, porque se dice de que en todo este tema de las historias, yo no he leído el detalle, ¿ya? Pero se dice que, por ejemplo, los duendes pertenecen al mundo de los elementales, ¿no? Y en los Ujú. elementales, pues tú tienes los duendes, también tienes las haditas, o sea, hay gente que puede ver haditas, ¿no? Por ejemplo, Doreen Virtue, antes de que se convirtiera, bueno, por las razones que se ha convertido, lo que sea, que haya sido su decisión personal de ya no hacer esas cosas, Doreen Virtue hizo, por ejemplo, un tarot de las hadas porque aparentemente ella también veía haditas, ¿no?
y cada elemental tiene cumple una función dentro del mundo de los elementales, ¿no? Aparentemente, yo no lo sé, de repente estoy dando mal la información, pero aparentemente los elementales son entidades que también se mueven en el astral, ¿no? Lo que algunos consideran el bajo astral. Yo no sé hasta qué punto será cierto, ¿no? Pero de que no solamente están pues en estas historias folclóricas de las personas, hay algo de verdad dentro de esas historias folclóricas, ¿no? E incluso Sí, a mí se me quedó grabado, yo no sabía, ¿no? O sea, tú has visto, hay una película que se llama Corazón de Dragón. La primera, porque la primera es la que me hizo llorar, las otras no las he visto. No sé si has escuchado esa película, Corazón de Dragón. no sé si lo he visto. Bueno, es una historia así de esas luchas medievales, ¿no? Y hay un dragón que le da, o sea, hay un vínculo entre el dragón y la persona y le da la mitad de su corazón a esa persona, lo que a esa persona la hace casi inmortal, pues, ¿no? Ujú. Lo que hay, que otra vez viene con el tema, pues, de cómo se ha demonizado algunas de ese tipo no sé si son arquetipos o entidades, por el tema de la religión, te hacen ver como que el dragón es una entidad maligna, ¿no? O sea, lo que nos enseñan es que el dragón Sí. es una entidad maligna, ¿no? Pero aparentemente los dragones han sido entidades que han vivido mucho antes, como que existían antes que los ángeles y son entidades también purificadoras, ¿no? Y eso me lo enteré como siguiendo a Virginia Blanes, ¿no? O sea, Virginia Blanes, como te comenté, la descubrí así en uno de esos videos que hacía para, en ese entonces, la caja de Pandora, que ha cambiado muchísimo la caja de Pandora, por cierto. Y ella como clarividente, o sea, descubrió a los dragones. Y ella explicó, ¿no? Los dragones son seres, son entidades, muy, muy fuertes, o sea, pero purifican bastante, o sea, son entidades de amor, protegían a los seres humanos antes que los ángeles. Ahora yo quiero buscar, pues, donde hay más historia al respecto, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente, o sea, tú no, o sea, lo que ves de estas, digamos, universos paralelos, realidades, que no estamos acostumbrados a procesar, ¿no? Cómo gestionar ese tipo de dones cuando a veces justamente no sabes distinguir cuáles son esas buenas entidades de las que no tienen buenas intenciones. Yo eso no sabría Por decirte, ejemplo, a ¿no? mí lo que me preocupa un poquito, digo, ¿no? O sea, todos hemos escuchado el tema pues, de la muerte y que sí, ya sigue la luz, ¿no? Y vas para que llegues a tu proceso, ¿no? Pero ¿qué pasa con las almas con las que vemos acá, con las que sentimos que están ahí? O sea, ¿por qué no se van? O sea, pues, ¿por qué están todavía en el bajo astral? No sé si llamarlo. O sea, ¿qué les pasa? O sea, sé que todos tenemos el libre albedrío, Ujú. ¿no? Y que hasta cuando tú mueres tienes la decisión de irte o quedarte y Sí, ellos deciden quedarse o al final todos nos quedamos, o sea, son cosas así como que digo, wow, ¿qué pasará, no? O sea, eso me da un poco de miedo porque digo, sí, quedarte así como alma, como quieta en el tiempo, pueden pasar 100 200 años y sí. sigues sintiendo un alma en una casa, ¿no? Y Ujú. cuando vas con un psíquico te dicen, no, esta es una persona que ha vivido hace 500 años. Sí, ¿Qué hace el alma de una persona de 500 años ahí? O sea, entonces, eso yo digo, wow. Y eso, bueno, en cierta parte a veces me hace pensar, ok, tengo que en alguna forma tratar de entender o trabajar desde ahora de mi ser, que no puedo estar apegada a las cosas materiales, ¿no? Porque muchas veces pasa en el caso que dicen que no, la persona se ha quedado acá porque sí, la casa, o sus ollas, o el estilo de, por ejemplo, ha sido una persona muy rica, ¿no? sí, Y falleció. Entonces, el estilo de vida que ella tenía, o sea, no quiere dejar y se queda. sí, Entonces dicen, no te apegues, porque si te apegas, pierdes el tema esto, ¿no? De que ya trascendiste y que tienes que trascender, ¿no? O sea, ¿no? Como ujú, que ya no eres tu personalidad, tu ego, ¿no? Entonces tu alma es sí, mucho más que eso, ¿no? ujú, Entonces digo, eso a mí como que me da un poco de miedo y a veces siempre estoy atenta, ¿no? A las personas que tienen el don, ¿qué tipo de respuesta le dan a esto? Hasta ahora yo solo he escuchado eso, que bueno, no siguen la luz,
Y como hay libre albedrío, ellos deciden quedarse. Sí. ¿Tú qué sabes? Tenemos el episodio de la reencarnación, ahí podríamos hablar más de ese tema, porque tengo ejemplos, pero volvamos con las historias de terror. Pues sí tienen que ver con ese tema de la muerte, ¿no? O sea, Bien, bueno, yo no. ¿Tú tienes más? sí, Porque yo yo creo que tú tengo. tienes más, amigo. Sí, tengo, Sí. tengo la última, de una de las últimas veces que creo que esa fue la que. Lo que pasa es que sí, en cierta forma sí veo todavía, pero lo que pasa es que no es que vea con la precisión con la que veía de chiquita, ¿ya? Pero solo me ha pasado así como que puntualito. Por ejemplo, estos 2 últimos años en un lugar donde vivía, me pasaba, lo que pasa es que esa sensación que tengo de la presencia, ¿no? Cuando siento que hay una presencia, digamos que el espacio de tiempo en donde puedo ligeramente ver a la persona es ese momento en donde estás entre el sueño y la vigilia, pues o sea, te estás quedando dormida y es como que, no sé, pues es como que se abre una posibilidad, un portal, yo no sé, ¿ya? Y me ha pasado también una vez, cuando estaba en un cuarto y me estaba quedando dormida y me pasó así en un tramo de 2 semanas, pero es cierto que también yo estaba ya empezando a ver este tema de constelaciones familiares y yo no sé si eso movió algo de la energía, pero yo sentía la presencia de una mujer, de una anciana en el cuarto mirándome dormir, ¿no? Y era una anciana bajita y... O sea, no lo veía el detalle, pero cuando estaba medio dormida yo sentía y podía ver más o menos la forma, pero no el rasgo de su cara, nada. O sea, pero yo sabía que era una mujer, sabía que era una anciana, sabía que era bajita, ¿no? No me quería hacer daño como la entidad, por ejemplo, que sentía que se movía, pues, ¿no? Alrededor de la cama cuando estaba con esta persona, ¿no? Pero sí era como que algo en mí sentía como, ¿qué quieres, no? O sea, ¿qué quieres? Porque la persona estaba ahí, pues, ¿no? O sea, y sucedía siempre en el momento cuando yo me iba a dormir, ¿no? Que digamos que es como que estás ahí más relajada, qué sé yo, pues, ¿no? Ahora cuando lo cuento ya me está empezando a dar miedo, ¿no? Y bueno, la experiencia chocante por la cual yo dije, no quiero ver, ¿no? Fue cuando estaba en la universidad. ¿Qué habrá sido? ¿Qué año? 2002 habrá sido una vaina así, ¿ya? Y ya era sí, 2002, porque ya tenía mis dos perros, Y era una noche donde solo estábamos mi mamá y yo en la casa. Y era una noche de luna llena. Voy a hacer esta precisión, ¿por qué? Porque cuando es de noche y todo está oscuro, en teoría tú no ves nada, pues, ¿no? En el cuarto no puedes ver, no ves nada, ¿no? Pero como era una noche de luna llena, yo siempre dormía con las cortinas abiertas, ¿ya? Y esa noche mis perros no dejaban de ladrar. Ladraban y ladraban y ladraban y ladraban. Y ladraban en el jardín, ¿ya? Y ladraban, pero no había nada, no había, o sea, mis perros, era noche, o sea, no había nada, no había gente, ¿no? Y mi mamá estaba abajo haciendo no sé qué cosas, pero estaba cosiendo algo, no me acuerdo qué, solo me acuerdo que estaba cosiendo algo. Y entonces yo me acuerdo que estaba tratando de dormir, pero la huella de los perros no me dejaba dormir, ¿ya? Pero todo estaba oscuro en mi cuarto. Pero es con la luz de la luna llena, a veces tú puedes ver, pues, o sea, ilumina lo suficiente como para ver tu cuarto, todo lo que hay, ¿no? E interesantemente, yo estaba en la cama en una posición que era como si hubiera dejado el espacio para que alguien más estuviese ahí, ¿ya? No tengo explicación, ¿ya? Por qué me estaba moviendo así, pero yo no podía dormir. Cuando en una de esas, yo volteo, porque ya estaba fastidiada, pues, no sé, de escuchar al perro ladrar, ¿no? Ellos estaban ladrando en el jardín, yo estaba en el segundo piso del cuarto. Y en eso volteo y abro mis ojos y había una cabeza en la cama de un hombre mirándome, ¿ya? Con su cara así, parecía película de terror, ¿ya? O sea, así con su cara así, ¿ya? Era una cabeza de un hombre, ¿ya? Y la vi clarito, o sea... Y lo único que hice, yo me río ahorita, pues, ¿no? O sea, porque fue así... Yo abro los ojos bien y abro más los ojos para ver que no estaba alucinando y la cabeza seguía ahí, ¿ya?
Entonces empecé a gritar, ¡ah! Y ya el shock ya me hizo olvidar el resto. O sea, lo único que me acuerdo después fue que yo estaba en la puerta de mi cuarto y mi mamá había subido corriendo, prendió la luz. O sea, el momento del shock, ¿no? De haberlo visto, grité, porque es cierto, o sea, cuando tienes un shock un shock traumático, a veces tu cerebro va a olvidar una parte de lo que pasó después porque has estado en shock, el shock ha sido tan fuerte que el cerebro, para protegerte te hace olvidar ciertas cosas, pues, ¿no? Yo no me acuerdo cómo llegué a la puerta, no me acuerdo, o sea, solo me acuerdo que grité después de ver la cabeza y me fui corriendo y mi mamá ya había subido así a la velocidad de la luz, pues, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y yo, una cabeza, decía yo, ¿no? Entonces, me acuerdo, mi papá no estaba esa noche, mi hermano tampoco, la cosa es que de ahí yo me fui a dormir al cuarto de mi mamá, o sea, ya no podía estar en mi cuarto, ¿no? Y luego se lo conté a un amigo de la universidad, que él estaba justo empezando a trabajar en una institución que lo mandaba pues de viaje a varios lugares, y él me decía, mira, lo que tú me has contado, en no sé qué región de Perú, no me acuerdo ya, pero era por el norte, la gente dice de que cuando hay personas que quieren hacer amarres, dependiendo del tipo de amarre que quieren hacer, como no son pues buenas intenciones, se dice que la leyenda de esto, de lo que cuentan estas personas, es que esta persona que hace el amarre, en la noche su cabeza vuela de casa en casa a buscar a la mujer que quiere que se enamore de él, ¿no? Entonces me dijo, de repente esa cabeza que tú has visto ha sido alguien que estaba buscando, pues, ¿no? A la chica, ¿no? Entonces él explicaba lo que le habían contado, ¿no? Era que para deshacer eso, de que la cabeza vuele en las noches, ¿no? Tienes que golpearlo como con la espiga de las rosas, ¿no? O sea, tienes que hacerla así, marcarla en la cara para que ya su cabeza no vuele, ¿no? Una cosa así. Eso no me tranquilizó mucho cuando me lo contó ya, pero me quedé en shock porque yo dije, es algo sí, o sea, era horrible, pues era solo una cabeza, ¿no? Y luego, tiempo después, este familiar que te digo, que vio a mi papá, ¿no? Cuando falleció, me dijo, a mí también me ha pasado, me dijo. Y le pasó como 1 año y medio después de lo que me pasó a mí, me contó, me dijo, sí. Y me dice, y lo que a mí me pasó fue que esta persona pues es más tranquila, pues no sé, ya está acostumbrada, pues, ¿no? A ver, cuando vio la cabeza, lo que hizo es movió su frazada y la cabeza se fue rodando. Y ya, o sea, ya pidió que se vaya, pues, ¿no? Esa experiencia me marcó tanto que ahí fue cuando yo dije, o sea, a mí no me gusta ver, o sea, es desagradable, es bien desagradable, ¿no? O sea, yo no creo que pueda estar acostumbrada. Lo que me lleva a la historia, por ejemplo, de una amiga que tuve cuando practicaba ballet, que en la casa de su vecina ella también veía sombras, pero solo era en la casa de la vecina, o sea, ella está en su patio y desde su patio veía en la casa de la vecina las sombras. Y ella me dice, pero ya llegó un momento que me acostumbré, pues porque o sea, no les hacía nada, pues eran solo sombras, pero la vecina dentro de la casa sí las fastidiaban. Entonces, por ejemplo, un día dice que la chica, su familia no había llegado todavía, y entonces ella le dijo, ven, acompáñame aquí, porque no quiero estar sola en la casa, le dijo, ¿no? Entonces ella fue, y estaban hablando así en el patio, justo donde ella ve las sombras, pues, ¿no? Pero en el patio de la vecina, ¿no? Y en eso está hablando con la chica, y la chica tenía el carmín, pues, no sé, yo le digo carmín, no sé cómo le dice, pues, la liga esta que le amarraba el pelo, no tengo una por acá, bueno. La liga que le amarraba el pelo, está hablando con ella, cuando en eso dice que, así, mi amiga me cuenta, ¿no? Ella estaba hablando conmigo, y en eso, ¡fua!, la cabeza se fue para atrás, y le jalaron el carmín, pero no había nadie, ¿ya? Entonces dice que cuando eso pasó, las dos se pusieron así histéricas y salieron de la casa, y ya no, la chica ya no quería entrar hasta que llegue alguien en su familia, ¿no? Entonces, ella me dice, yo veo las sombras, pero en su casa pasan cosas más feas, pues, no sé, a la chica le jalaron, ella me dice, yo no te miento, Guadalupe, yo estaba con ella, y su cabeza se fue para atrás, y yo no entendía por qué, y era que le habían jalado el pelo, y le habían quitado el carmín, así, fuerte, así, ¿no? Entonces tú... Claro, hay almas que son más, les gusta quedarse en el sitio y quieren votar a los que estamos en este plano. Bueno, no la película de nosotros, ¿no? ¿no? O sea, ellas no son conscientes. Entonces, esto me lleva a la experiencia. ¿Cómo estás de tiempo? Espérate. Sí, ya tenemos todavía 10 minutos. Esto me lleva a la experiencia de lo que yo te conté, pues no me acuerdo en qué episodio fue. De las películas, ¿no? Este tema de las constelaciones, ¿no?
es cierto que nosotros venimos pues de sociedades donde efectivamente para nosotros bendecir un lugar es una forma de protección, ¿no? Pero a veces si la persona no cree en eso, pero igual hay este tipo de actividad paranormal en las casas, una alternativa es hacer una constelación. Y esta constelación en la que fui testigo, como te explicaba, era una persona que también, así yo podía entenderla porque ella me decía, pero en mi casa no solo golpean cosas, porque yo te digo que a veces ya no, porque pido pido a los ángeles, pues, ¿no? Que se encarguen, ¿no? Pero esta persona, ella dice, ¿no? O sea, yo le cuento, ¿no? A veces cuando yo viajo voy a un lugar y tocan los muebles, ¿no? Pero ya en mi depa no, porque yo he dicho no quiero. Y ella me dice, bueno, en mi casa no solo tocan los muebles, a veces prenden la luz, la apagan, mueven una cosa, ¿no? Y a veces, o sea, como ya te acostumbras, porque es cierto, a veces te acostumbras, pues, ¿no? Ella dice, yo ya me acostumbré, pero a veces es fastidioso, pues, ¿no? Porque yo estoy apagando la luz para irme a dormir y me la prenden, ¿no? Le prenden las lámparas, ¿no? Y entonces eso es lo que ella explicó, ¿no? Estoy fastidiada, estaba en el atelier, y la consteladora le pregunta, pues, ¿no? Le dice, ¿qué quisieras, constelar, ¿no? Entonces ella dice, no, esta casa, ¿no? Y en la constelación se vio, ¿no? O sea, que en realidad no era solamente una, eran varias personas en esa casa. Y el aprendizaje general de esos, y también pasa con, por ejemplo, con historias con los familiares en general, ya sin entrar más en detalles, porque si no tocó la constelación de la persona. Esto es para todas las constelaciones en general, cuando tienes ese tipo de situación en donde en una casa pues hay ese tipo de actividades, lo que tú constelas en la casa es primero ver qué hay ahí, ¿no? O sea, no tienes que entrar al detalle de por qué está ahí, sino qué hay ahí. Entonces, si hay más de una persona, lo que sea que hay ahí, le tienes que, depende también la naturaleza, ¿no? De la entidad que está ahí. Por ejemplo, si son personas que están apegadas al lugar, a las personas se les tiene que explicar a esa entidad que están muertas. Se les tiene que decir, estás muerto. O sea, se les tiene que decir, tú estás muerto y nosotros estamos aquí en tal año y tienes que caminar hacia la luz, tienes que descansar en paz. Tú perteneces al reino de los muertos, ¿no? Entonces, si hay personas que, por ejemplo, no les ha funcionado pues este tema de bendecir sus hogares, mi sugerencia es que vayan a constelarlos, ¿no? Porque también yo creo que es un servicio que le podrías hacer a esas personas que están apegadas, ¿no? Que ya desencarnaron, pero que están apegadas a un lugar, de decirles, estás perdido, ¿no? O sea, se han quedado en el limbo prácticamente, ¿no? Están en un limbo y entonces tienen que trascender para vivir otra nueva experiencia, ¿no? Y sí, pues esas son las historias de terror. No, sí, por ejemplo, yo conozco a alguien que puede ayudar, ¿no? En ese tema, o sea, pero también depende, bueno, si no está de acuerdo. Y también va a la casa y reza, ¿no? Y ve, sí, ve las almas y todo eso, ¿no? Entonces, tenía una amiga que su prima tenía ese caso y la persona fue y bendició y rezó, ¿no? Entonces, también siempre dijo, el mejor consejo que si alguna vez sientes algo, bueno, en mi caso, ¿no? En nuestro caso, reza, ¿no? Reza y pide protección a tu casa, entonces, y que mándale la luz para que se vaya, ¿no? Porque a veces, como tú dices, no saben que están acá o ya fallecieron y ya tienes que mandarlos a la luz, ¿no? O están tan apegados ¿no? Al material, a mi casa y esto, y no se quieren ir, sí, pero tienen que trascender. Entonces, ese es un tema realmente que, bueno, nadie lo va a saber. Son temas sin respuesta, pero que son muy interesantes y que a todos nos ha pasado algún caso. Entonces, ¿no? Y como algunos de nosotros también tratamos de bloquear. O sea, yo no quiero saber más, algo así, ¿no? Porque sí, a mí me da miedo. Entonces, no siento que estoy preparada para eso. Claro. Y algo que nos dimos cuenta, ¿no? Es que a veces, por ejemplo, creo que también depende de la disposición de la persona, ¿no? Pero en el caso de esta persona que su casa, movían cosas, ella también tenía una, digamos, una predilección porque le gustan esos temas y digamos que ella como que había abierto su energía a que se acerquen, ¿me entiendes? Entonces eso tampoco ayudaba, pues, porque aparte que su casa estaba cargadaza, ella tenía esa
no sé cómo explicarlo, pero tenía esa disposición de querer, ¿no? O sea, y claro, también depende de cada uno, ¿no? O sea, si te gustan ese tipo de cosas, te gusta ver, si te gusta, que te contacten, ¿no? De repente sí ese es tu don, tu misión, ¿no? De ser el puente entre esa realidad, paralela y nuestra realidad. Yo no lo sé, pero sí sé que efectivamente, claro, como dices tú, no, si rezas y pides, y creo que hay ese aspecto de que efectivamente, como es un tema de voluntad, cuando tú dices, no, o sea, no quiero ver, no, o sea, no, de verdad que funciona, o sea, funciona. Pero yo sé que hay gente que no ha podido hacer eso, ¿no? O sea, porque de repente sí es su misión ver y no puede, por ejemplo, Virginia Blanes, ¿no? Yo vuelvo mucho al caso de Virginia Blanes porque ella dice, no sé, desde los 2 años, ella se acuerda, de los 2 años veía, pero a ella sí la tenían hinchada, o sea, a ella sí, su guía, ella veía también a sus guías, imagínate, ¿no? Su guía le decía, es que esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, y le insistía tanto y tanto, que hasta el final ya dijo, ya, pues ya. O sea, pero ella veía todo tipo de cosas, ¿no? Entonces ella dice, a veces tener ese don, y decía, la gente se cree que tener ese don es genial, pues no, porque te ves todo, pero ves todo, o sea, lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito, ¿no? Entonces, si no estás preparado para gestionar eso, puede ser muy duro para la persona, ¿no? Y ella misma reconoce que le tomó muchísimos años aprender a hacer como que apretar un botoncito, así como aprender a apagar la luz, de ver, no ver, cuando ella estuviera dispuesta, pero hasta que aprendió eso, o sea, tuvo que pasar muchas experiencias en donde, claro, no ves cosas, no ves siempre cosas agradables, ¿no? Claro, hay, los psíquicos tienen el tema de que cuando empiezan a ver o se empiezan a conectar, empiezan a sentir el dolor. También. Por ejemplo, no como la persona murió. Y entonces sí, eso es un desgaste. Sí, sí. Entonces, sí, por eso el don viene con responsabilidad y no todos están preparados. Exacto. La verdad, o sea, yo mis respetos para ese tipo de personas porque va a haber tantas situaciones y va a haber tanto que vas a estar aterrado, pero tienes que seguir en ese camino porque como algunos es su misión, ¿me entiendes? Sí. Hay muy pocos, pero es su misión. Claro. Entonces yo sí tengo bastante admiración a esas personas, de verdad. Sí, y claro, y la fuerza que deben tener para gestionarlo, ¿no? O sea, es muy... Ya estamos llegando al final, Karina. Tengo una buena noticia. Compartir la noticia buena, porque sí, pues hay que también compartir noticias positivas. Oficialmente ya han terminado de codificar todo lo que es el genoma humano, ¿no? En el 2003 habían anunciado de que ya habían podido entender sobre el genoma. Terminaron en mayo del 2021, pero oficialmente a fines de marzo del 2022 ya han dicho que ya tienen toda la secuencia del genoma humano. Y esto puede abrir muchas puertas para entender mucho mejor la función de cómo se va a expresar el ADN, los genes en el ser humano, y esto también eventualmente puede ayudar a personalizar mucho más la medicina para el tratamiento de enfermedades, ¿no?, en los seres humanos. Entonces, pienso que es un gran avance de la ciencia y es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Porque no sé si lo han difundido lo suficiente como para que la gente esté al tanto de eso, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje de los ángeles, Karina? A ver, vamos a ver, los mensajes de los ángeles es... Uno es, libérate de la culpa. Cuando dejas que tu luz brille con fuerza, inspiras a otros. Perdónate por lo que crees que has hecho o dejado de hacer y confía en Dios. Dios te ama incondicionalmente por lo que eres. Aprende de los errores pasados y úsalos para crecer en lugar de reprenderte por ellos. Qué bonito. Qué bonito. Libérate. Y el otro es armonía relacional. El arcángel Raguel. Nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados. Ahora mismo las disputas y los conflictos están en vías de solución. Pedí que sea sincronizado, no sé, me imagino que alguna persona en la semana que escuche esto lo va a ayudar. Sí. Siempre tengan en cuenta que siempre están con nosotros, sí, y solamente es cuestión de pedir. Sí. Pide y se te dará. Sí. Amiga, ¿y tu mensaje, tu consejo nutricional?
Sí, te quería preguntar, ¿qué tan seguido tomas sopa de tomate, Karina? No, no mucho. O por ejemplo, ¿te haces Es salsa de famoso aquí, tomate aunque para comer con tus tallarines o con tus guisos? no, pero en las ensaladas como los tomatitos. Claro. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el tomate cocido y el tomate fresco, ¿no? El tomate fresco es fuente de vitamina C y otras vitaminas, lo que es bueno. Pero el tomate tiene un componente que se llama licopeno, que es considerado un antioxidante, un polifenol antioxidante, ¿no? Y el licopeno en realidad se activa cuando tú cocinas el tomate. Por ejemplo, cuando haces un lomo saltado y salteas y cocinas el tomate, es una forma de activarlo. O cuando haces una sopa de tomate. Por eso te preguntaba qué tan seguido si es una sopa o te haces salsa de tomate, ¿no? Para agregarla a tus comidas. Porque en realidad el licopeno es lo que ayuda, es un antioxidante que protege bastante. Y por ejemplo, en el caso de hombres, el licopeno ha sido, ayuda en con tratamiento de cáncer a la próstata, ¿no? Yo he escuchado Entonces, eso. Entonces, el ketchup ayuda, ¿no? ¿perdón? El ketchup. No, pero lo que pasa es que es muy industrial, ¿no? Trata de que no sea el ketchup, ¿no? O sea, hace una sopita, una salsa de tomate, ¿no? O sea, cuando te das tu guisito de carne, eso. Porque el ketchup tiene mucho azúcar, tiene conservantes, todo eso, ¿no? O sea, la idea es que prepares tú misma tus alimentos, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con otras verduras que tengan pigmentos rojos, ¿no? Que eso es lo que se encuentra ahí el licopeno se encuentra en todo lo que sean verduras que tengan pigmentos rojos, que su pigmentación sea roja, ¿no? La que también ayuda. Claro, o los pimientos, ¿no? Cuando te haces un pimiento relleno, ¿no? Que lo metes al Exacto. horno, en vez del rocoto, ¿no? Porque el rocoto está en Perú, pero acá consigues un pimiento y lo llenas, lo rellenas pues con su arrocito, su carnecita, todo, lo metes al horno y eso va a activar el licopeno, ¿no? Entonces ese es el consejo de nutriterapia. También me ha seguido sopita de tomate. Sopa de tomate es rico. Yo aprendí a tomarla acá en realidad. Porque en Perú no nos dicen mucho, o te dicen el gazpacho, pero el gazpacho es una sopa fría. Entonces, Me gusta. es un antioxidante que La protege recomiendo. bastante. Ok, qué bueno. ¡Listo! Entonces, ¡Wow! nada, con esta semana, Sí, oye, contar esas historias me da un solo poco de más miedo, pero ya me voy a calmar. un abrazo a todos los que nos escuchan y espero que nos sigan y cualquier cosa nos escriban a nuestro correo también dosamigasconectadas@gmail.com si necesitan algún consejo o les gustaría que hablemos de un tema. Si solo queremos compartir con ustedes, ¿no? Estos momentos y nada, un beso para todos. Sí, gracias a todos por escucharnos. Cuídense mucho, bendiciones. Cuídate mucho, Karina. Un abrazo. Besito, bendiciones. Chao. Chao, chao.